placer de verdad otra vez estar en una sesión con ustedes de IU. Eh, para la sesión del día de hoy, de la tarde de hoy, pues ya digamos entrando un poco con todo este ambiente tecnológico que se ha ido formando y que cada vez va cogiendo mucho más auge. eh, eh, digamos que para la sesión de hoy quiero quiero sumergirlos un poco sobre este mundo paralelo del cual también se habla muy poco, solamente unos cuantos se dedican a hablar acerca de ello y tiene que ver sobre el metaverso. Sabemos que actualmente la empresa Meta ya está, digamos, ya tiene su metaverso creado y ya muchas compañías o incluso instituciones educativas ya están creando este tipo de ambientes virtuales en donde no solamente se puede interactuar, sino que también se puede aprender y pues al momento, digamos, cuando terminé, digamos, de crear esta presentación, ya habían varias instituciones que estaban empezando a migrar muchas de sus clases, muchas de sus lecciones directamente al metaverso con el propósito de sumergir un poco a los estudiantes en este mundo virtual. Entonces, después de esta breve introducción, la sesión de hoy va a estar relacionada con el impacto que puede tener este tipo de mundos virtuales en la educación, hablando un poco, digamos, involucrando los conceptos tanto de realidad virtual como de realidad aumentada y también de realidad mixta. ¿Vale? Entonces, comencemos sin más preámbulos, con una breve descripción, una breve definición de lo que es el metaverso. El metaverso es básicamente un espacio virtual online, en línea, en donde básicamente los usuarios que hacen interactúan, cada uno de una manera, se puede decir, realista, pero sin embargo, ellos van a estar, digamos, bajo un avatar o bajo una imagen virtual. Ya, ese espacio se crea principalmente combinando lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y también la realidad mixta. Más adelante vamos a ver ciertos ejemplos de cómo funciona ese metaverso para que tengan una idea y podamos ponerlo también en debate de si de verdad valdría la pena emigrar a ese mundo virtual. Y de hecho ya han habido muchas películas en donde se da un ejemplo muy claro de este tipo de universos virtuales. La evolución que tiene el metaverso, la evolución tecnológica como tal, parte principalmente de los dos conceptos, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, donde tomando como referencia inicialmente la realidad virtual, los primeros experimentos se realizaron en los 80s, ya en los 90s se desarrollaron ya ambientes virtuales mucho más complejos, mucho más avanzados, obviamente teniendo sus limitaciones en cuanto a la parte física. Ya en los 2000, obviamente ya todo se mejora, tanto gráficos, se mejora el procesamiento de imágenes, se mejora el procesamiento de la información y esto obviamente conlleva a que esas experiencias, esa palabra es clave, se convierta en algo mucho más inmersivo. Entre más inmersiva sea la experiencia, más real va a ser para el usuario. Y ya a partir de 2010 es donde ya empiezan a salir, a surgir, a ser, digamos, promovidas o estos dispositivos de realidad virtual, tales como la Oculus Rift, la HTC Vive. Ya existen modelos genéricos que de hecho por un valor, digamos, accesible y utilizando un dispositivo móvil, pues tranquilamente ya se pueden utilizar estas aplicaciones. Ahora, en cuanto a la realidad aumentada, básicamente empieza a partir de los 90. Miren que ya la realidad aumentada surge, digamos, una década después de la virtual, donde se empieza a desarrollar básicamente con aplicaciones industriales y militares. Recordemos que la realidad aumentada es básicamente convertir un objeto real en un objeto virtual, el cual pueda ser moldeado, pueda ser ajustado a las necesidades que tengan los usuarios que vayan a manipular dichos objetos. Ya en los años 2000
ya se empieza a incorporar el uso de realidad aumentada en dispositivos móviles, aunque obviamente, digamos, siendo objetos muy cuadriculados, pues un poco carecen mucho de diseño, pero ya digamos es una primera aproximación. Y ya digamos, a partir de 2010 hasta la época, perdón, ya hasta la época, pues ya incluso no sé si alguien pudo ver ese fenómeno de Pokémon Go. Aquellos que son o aquellos que conocen Pokémon saben que son, digamos, esos animales digitales que son capturados, y de hecho cuando se movió este juego a realidad aumentada, de hecho, así como tuvo sus beneficios, así también tuvo sus desventajas, pero muy grandes, porque hubo muchos accidentes, hubo mucha gente que de verdad estaba tan sumergida en ese ambiente y pues caminando por la calle, digamos, buscando Pokémon, pues la verdad parecía, o sea, traspasaba lo absurdo. Pero de todas maneras, en cuanto a entretenimiento, era algo bastante innovador. Y pues ya en estas épocas, ya partiendo, digamos, de la pandemia, se integran no solamente para el entretenimiento, sino también eh, para plataformas educativas, para que los estudiantes puedan, ¿por qué no?, tomar objetos, por ejemplo, en medicina, tomar un cerebro, poder manipularlo, poder verlo en diferentes perspectivas. O incluso también interactuar, ¿por qué no?, con un holograma que de pronto pueda tener una animación. De hecho, existía una aplicación de Google que trabajaba muy bien esta parte de realidad aumentada, en donde se imprimía un código QR y a través del dispositivo móvil se podía escanear ese código QR y ver el objeto como tal, en donde usted simplemente a través del dispositivo móvil podía manipularlo en cuanto a tamaño, en cuanto digamos, a lateralidad, de girarlo, de rotarlo, entre otros. Entonces, vemos que esto, y obviamente va a seguir avanzando mucho más. Y actualmente, pues, a quien le gusta, digamos, el cine de ciencia ficción, se darán cuenta de que ya hay muchas series o incluso películas que están moviendo o están trabajando con este tipo de tecnologías. Bueno, las características que tiene el metaverso para contextualizarlo un poco en el ambiente educativo, vale la pena mencionar que primero, ya lo mencionamos, la interacción inmersiva es un factor clave, porque igual los estudiantes pueden interactuar, pueden no solamente entre ellos, sino también con el contenido que se les facilite. También es un aprendizaje, o provee un aprendizaje personalizado, porque a través de esto también se pueden crear rutas de aprendizaje, dependiendo, indiferente del área de conocimiento que sea. Esto también permite colaboración. Igual no olvidemos que, así como en el metaverso que ofrece la empresa Meta, en donde se sumerge uno y puede interactuar con múltiples personas alrededor del mundo, esto también puede permitir a los estudiantes interactuar entre ellos. Y también, pues, obviamente los entornos de simulación, que entre más reales puedan ser para su carrera, para su área de conocimiento favorita, obviamente pueden vivir de esa experiencia sin tener ningún tipo de riesgo físico. El potencial que tiene el metaverso a la hora de enseñar, obviamente, ahora se puede considerar ilimitado, porque igual, entre más el estudiante puede interactuar con este tipo de tecnologías, obviamente va a ofrecer una educación mucho más vanguardista, obviamente sin limitarlo todo al uso de esa tecnología, pero como complemento, obviamente es un complemento bastante versátil y muy enriquecedor para los estudiantes que ahora mismo demandan el uso de tecnología en clases. Aprendizaje experiencial es un concepto también fundamental, la colaboración en tiempo real, ya que, como ya lo mencionamos, puede darse de forma individual o incluso de forma colaborativa, y también personalizándolo según sean, digamos, las necesidades de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes. Ya de esa manera es nuestra responsabilidad como
como docentes, como maestros, digamos, crear esas rutas de aprendizaje, crear, digamos, esos objetivos que queremos que alcancen los estudiantes a la hora de utilizar o a la hora de ingresar a este metaverso. ¿Ok? Entonces, ahora, el beneficio que tiene el metaverso. Inicialmente voy a empezar por los estudiantes y después vamos por los docentes. El beneficio que tienen los estudiantes, pues como ya lo mencioné, número uno, vamos a tener estudiantes mucho más motivados, entre más interactúan con estas tecnologías, más se involucran en ella, tener acceso a recursos globales también. Recordemos que así como existen recursos que son pagos, también existen recursos gratuitos para que los estudiantes puedan, digamos, tener ese intercambio cultural, esa parte de ciudadanía global y también el aprendizaje activo. Digamos que entre más el estudiante esté en contacto con estos objetos a través de simulaciones o de experiencias virtuales, obviamente va a ser un implemento mucho más enriquecedor. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los estudiantes. Ahora, en cuanto a los docentes, obviamente, las bondades que tiene son múltiples. Aparte de ser, digamos, una aproximación innovadora, de verdad, ahora mismo el factor de innovación es clave a la hora de involucrar más a los estudiantes a que aprendan o se motiven a aprender. Además, la parte de evaluación en tiempo real, eso también facilita mucho la labor docente, porque igual teniendo toda esta información, teniendo todo, o sea, recolectando todos esos datos de evaluación, bien sea formativa o incluso sumativa, eso también nos va a permitir ajustar nuestra estrategia de enseñanza. Y también hablando pues del desarrollo profesional, ahora mismo, como ya lo he reiterado en múltiples sesiones previas, es fundamental capacitarse en este tipo de plataformas. No, pero yo no las voy a usar en el momento o no las considero necesarias. Créame que incluso como el aprendizaje de un segundo idioma, eso también se va a convertir en algo indispensable y fundamental para el desarrollo profesional docente. Entonces, esto la verdad, y se lo digo, es beneficioso por parte y parte, porque de verdad que entre más se incorporen ese tipo de elementos, obviamente los estudiantes van a disfrutar de sesiones mucho más innovadoras. Bueno, ahora hablando un poco de las aplicaciones que tiene el metaverso, no solamente en educación superior, sino también en educación básica. Y de hecho, ahorita vamos a ver ciertos ejemplos, ciertos casos de uso, en donde vamos a ver cómo se utiliza el metaverso en diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, para laboratorios virtuales, para simulaciones complejas, incluso en algún momento alcanzamos a ver, por ejemplo, una entrevista de trabajo, una reunión, una junta directiva, ese tipo de escenarios que son complejos en la vida real, a los estudiantes e incluso nosotros también podemos hacer parte de ellas. También, ¿por qué no las aulas virtuales? Eso también es bastante bueno, bastante útil. También, ¿por qué no? Y eso también se está utilizando mucho, hablando de museos y galerías virtuales. Existen ya diferentes museos que tienen su su propio elemento de inmersión, como para no solamente quien de pronto no pueda, digamos, viajar o quien de pronto no pueda estar en el Museo Le Louvre en Francia, incluso ya existen simulaciones en donde ustedes pueden acceder al museo sin tener necesidad de estar en Francia o de ir a Francia. Entonces, este tipo de simulaciones, entre más uno las pueda ofrecer al estudiante, obviamente eso va a expandir un poco más no solo su conocimiento, sino también su parte cultural. Ahora, moviéndonos un poco para la educación básica, ya digamos, bajándole un poco de nivel educativo, obviamente un estudiante más joven le va a haber mucho más uso y le va a haber, digamos, mucho más propósito. Aparte de que, digamos, va a aprender de una forma personalizada, a través, digamos, bien puede ser con componentes lúdicos, con componentes de gamificación. Obviamente el estudiante también se va a poder, digamos, involucrar más en el ambiente virtual que se vaya a sumergir. Eh, Además, también este tipo de mundos virtuales también permiten
expandir un poco más la creatividad, porque incluso de un mundo virtual que ya esté predefinido, te puede dar un feedback o una realimentación en el cual se pueda ajustar este tipo de detalles menores para que la experiencia para los estudiantes más chicos sea mucho más, digamos, mucho más engaging, mucho más acogedora y también, pues, obviamente, user-friendly, amigable para el usuario. Bueno, acá, por ejemplo, les voy a presentar un video corto en donde vamos a ver, por ejemplo, cómo se utiliza o cómo se trabaja esta parte del metaverso en un aula de clases. Entonces, veamos a ver cómo funciona. We've used virtual reality across every subject as part of our pilot for virtual reality. Some of the most impressive things we can do are science experiments that would otherwise be impossible or too dangerous to do in a classroom. For example, travelling into outer space and standing on the surface of the moon. But we can also use it in subjects like geography to have an instantaneous field trip anywhere in the world. We've used it in history to go back in time, experience things like World War II from the ground and understand what those atmospheres were like. For them, interestingly, it's a little bit more intuitive than it is for us. They do take to it very quickly. It feels intuitive for them. Teachers, we really need to learn a little bit of the steps, but kids get straight into it and they take maybe half an hour to learn how to manage the controller and the headset, and that's it, they're good to go. Y se dieron cuenta que incluso, voy a cerrar esto acá, voy a adelantarlo un poco acá. Miren, incluso estos mamuts son realidad aumentada, aunque igual todo el ambiente que vemos acá es realidad virtual. Incluso por acá, esta imagen de acá, miren, por ejemplo, en realidad aumentada para la parte de medicina se trabaja mucho esos objetos de realidad aumentada, por ejemplo, un corazón, por ejemplo, un ojo, un órgano interno del cuerpo, en donde los estudiantes pueden interactuar con ello y como ya lo mencioné, pueden incluso ir señalando, pueden tomar apuntes y me pareció bastante innovador esta propuesta porque incluso miren como la maestra lo decía, la palabra intuitividad, el que sea intuitivo, hace que obviamente sea más fácil de procesar, sea más fácil de asimilar, porque entre más interactuamos con ese objeto, más rápido se puede asimilar el concepto que se desee enseñar. Incluso miren que acá, la escuela Metaverso, acá está la empresa, Inspire Education Group. Si alguien de pronto quiere curiosear, digamos, en qué consiste la propuesta y miren que incluso estaba para múltiples áreas de conocimiento, historia, creo que había también biología. Miren, Redham House School, eso es una escuela de educación básica. Entonces, miren que el llevar todos estos objetos reales a un mundo virtual para los estudiantes e incluso también para nosotros es, la verdad, bastante bueno. Porque igual ahora mismo, digamos, esos conceptos antiguos de memorizar o de retener todo ese montón de información y después simplemente tratar solo de replicar ese mismo concepto, pues no es algo que ya se use mucho, principalmente en esta generación. Ahora, pasando un poco, perdón, pasando un poco del ambiente educativo, vámonos para la formación corporativa, incluso para sea un ingeniero, sea un médico, sea un biólogo, sea el tipo de empleado que sea, incluso trabajar con este tipo de ambientes virtuales como el metaverso, también hace fácil el entrenamiento, principalmente cuando se va a manipular, digamos, objetos peligrosos o se va a trabajar, digamos, con procedimientos complejos. Eh,
el trabajar con el metaverso en este tipo de formación obviamente hace todo más fácil, porque igual aparte que no va a haber riesgo físico, pues obviamente va a ser un ambiente mucho más sano y además que va a ser algo más interactivo, porque al final la idea es que ese tipo de ambientes se ajusten a lo que, digamos, los líderes de cada corporación quieren para sus empleados. Además, el evaluar, digamos, cómo les va o incluso si se va a someter a evaluación, también permite ver si se ha comprendido, si los empleados han comprendido el tipo de capacitación que reciben o incluso si ya están preparados para aplicarlo en la vida real. Incluso, esto fue una noticia que la verdad me llamó mucho la atención, en donde si usted, por ejemplo, disponía de gafas de realidad virtual, así puede buscar trabajo en el metaverso. Entonces, veamos a ver en qué consiste. Y algo muy interesante, cuando uno anda buscando pega, si usted anda buscando pega, atención, porque hay empleo, hay trabajo, pero buscar ahora es distinto. Fíjese que hay mucha gente que dice tengo que actualizar mi currículum, pero lo que está viendo acá no es un videojuego. Hay una compañía, una consultora internacional que se llama PwC, que junto con los desarrolladores de Meta Jungle dijeron vamos a buscar pega, profesionales sin experiencia, 100 puestos de trabajo, pero para postular hay que entrar a través del metaverso. Sí, generaron la Torre Titanium, la oficina de PwC, lo hicieron virtual completo y las personas se conectan a través del teléfono o del computador y van recorriendo las oficinas, van a las entrevistas, se enteran de los puestos de trabajo, en fin, se llama Reclutaverso. Primera vez. Extraordinario. Es increíble. Primera vez en Chile que personas pueden postular una pega muy buena a través de el computador o del tablet o del teléfono. Entonces, ya no tienen que venir a Santiago, quieren trabajar acá en esta gran empresa y dicen, bueno, me conecto desde Puerto Natales a través del teléfono y con mi avatar yo voy y converso con el entrevistador, con las personas. Increíble. Lo encontré increíble. Brillante. ¿Y saben qué? Conversamos con quien desarrolló este Reclutaverso, que nos quiso agradecer también junto con su equipo real y el virtual. Mire. Junto con el equipo estamos contentos de poder ser parte de este proceso de transformación tecnológica y de innovación en torno al metaverso. Y también presentes en el mundo, donde el equipo ya está, también les pedí que estuvieran para esta nota y así poder también ustedes mostrarles este nuevo metaverso, este nuevo reclutaverso de PwC 2024. Uy, esto todavía está abierto. Entonces, miren que es un concepto innovador. ¿A alguien le ha tocado, digamos, buscar empleo en un ambiente virtual? Ese es de Chile. Y la verdad, actualmente como se dan las cosas para buscar empleo, son complicadas. O sea, no, nadie dice de que va a la entrevista y ya obtuvo el trabajo, no. Pero esto, digamos, es una nueva aproximación para quienes, digamos, quieren buscar empleo. Miren que incluso sin experiencia y miren que incluso por ahí se veía el letrero que decía tecnología y analítica. Entonces, miren que en cada cuarto que había dentro de este ambiente virtual o en ciertos espacios, cada uno tenía su área. Entonces, la verdad es un componente, mire, incluso acá aparece, vamos a ver, incluso acá decía cuál era, mire, vamos a agrandarlo un poco. Ujú. A través del teléfono y con... Para continuar con la experiencia debe ver el video por completo. Entonces, esto la verdad, ya como lo vemos, va a seguir tomando mucho más auge y va a seguir, digamos, mejorando en ese sentido. Bueno, ahora, dentro de las tecnologías claves, ya lo mencionamos al comienzo, las tecnologías claves para un metaverso están en la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual. Ahora mismo, pues aparte de las plataformas de colaboración, obviamente simplemente para compartir las experiencias, compartir qué funcionó, qué se debe mejorar, lo cual también es clave para nosotros, el por qué no tomar ese tipo de experiencias y aplicarlas directamente en el aula. Ahora mismo existen múltiples plataformas de metaverso para la educación. Quienes quieran probarlas, bienvenidos sean y la verdad me gustaría, si pueden compartir sus comentarios, digamos aparte, sería súper genial.
La primera es Altspace VR. Esta plataforma, usted puede montar todo su metaverso para sus estudiantes. Es personalizable, se pueden hacer eventos en vivo, hay interacción social. Engage es otra plataforma también, ofrece, aparte pues de los entornos inmersivos, también avatares. Hágase de cuenta usted, pero convertido en digamos, en un personaje virtual. Así como vimos al muchacho corriendo, así se convierte uno dentro de ese mundo. Y también, ¿por qué no?, de grabar lo que se esté realizando en ese ambiente. Bueno, este que les voy a mostrar, eso trabaja con la plataforma, con las gafas Oculus. Las gafas Oculus ahora mismo a nivel de gama son las altas. Y el costo de un par de gafas Oculus Rift está entre los 300 y los $500, dependiendo del modelo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo funciona Altspace VR. Miren que incluso también dispone de avatares, pero miren que no son tan estéticamente bonitos, pero para una experiencia inicial vale la pena. Vamos a ver en qué consiste Altspace VR. Storytelling es lo que llaman contar cuentos o contar historias. Digamos que es una forma también de, si un estudiante tiene ese pánico escénico, ¿por qué no enviarlo al metaverso a que exponga su historia? Lanzamientos de libros, miren que también a nivel corporativo también se puede realizar. Hologramas contra la humanidad, miren que incluso todo esto es creado. ¿Vale? Incluso, no sé si en algún momento escucharon que para comprar acciones, porque de hecho ya en el metaverso de la empresa Meta, ya se compran acciones, se compran lotes, se compran objetos, en donde usted tranquilamente con un headset de estos, de realidad virtual, esos son los modelos más económicos, usted tranquilamente se puede ir a vivir allá y se puede quedar ahí todo el tiempo que quiera. El asunto es que las acciones dentro de ese metaverso son costosas. Aquellos que de pronto ya no ven esta realidad como algo interesante, se desplazan directamente a esa realidad virtual. Otras plataformas también, Mozilla Hubs, también esta es de código abierto, también es recomendada como para, digamos, comenzar con esta creación de metaversos, y también Spatial. Ahora vamos a ver cómo funciona Mozilla Hubs, porque de hecho ese es de la misma empresa de Firefox, del navegador. Entonces, es otra buena opción también para comenzar, ¿por qué no?, con la creación de metaverso. Vamos a ver cómo funciona. Ese es Spatial, perdón. Vamos a ver cómo funciona Spatial. Ese es más corto. Miren lo que habíamos hablado inicialmente. Una galería, se simplemente monta todo el arte y ya la gente, usted comparte el enlace y ya toda la gente puede acceder a su galería.
está el enlace, spatial.io. Este IO es más de inteligencia artificial, entonces cuando este tipo de herramientas, este tipo de sitios web ya disponen de estas herramientas de inteligencia artificial, hace mucho más fácil la creación de este tipo de ambientes virtuales. Bueno, ahora, como todo se ve muy bonito, todo espectacular, pero también tiene sus limitaciones. Número uno, obviamente, como todo va a ser virtual, va a haber muy poca interacción física. Como ya lo mencioné, los costos de las gafas de realidad virtual en el caso de Oculus Rift o de HTC oscilan entre los 300, siendo el modelo más barato, hasta de segunda mano, hasta los 500 y me atrevo a decir que hasta $700 y puede ser más costosos. De hecho, Microsoft tiene las HoloLens, holograma, en donde esas gafas, cada una, creo que están, hace como 6 años estaban en $3,000, ahora tienen que obviamente ser mucho más costosas, pero las HoloLens son principalmente para realidad aumentada. Y además también la falta de accesibilidad, porque igual quienes no tienen para comprar ese tipo de gafas, para comprar ese tipo de recursos, obviamente lo hace mucho más limitado. Por si acaso, estas gafas cuestan alrededor de $10. Entonces, como experiencia inicial, pues valdría la pena hacer la prueba, hacer el intento. Pero obviamente ya se sabe que ese modelo de gafas también tienen sus limitaciones porque inicialmente van a necesitar un dispositivo móvil. Alvin Yanil Díaz, sí, hola. Sí, buenas tardes. Excúseme por la intromisión. No sé si es propicio que interrumpa ahora o lo deje para el final. Adelante, no te preocupes, cuenta. Sí, muy interesante la ponencia suya con esta tecnología ahora de vanguardia que nos ayudan a profundizar más en cuanto a la educación. Una interrogante, a ver si la puedo hacer. Claro, adelante. ¿Cómo podemos garantizar que las experiencias inmersivas en el metaverso sean accesibles y equitativas para todos los estudiantes, independientemente de los recursos tecnológicos o contextos socioeconómicos? Claro que sí, muy buena pregunta. Principalmente para cerrar ese tipo de brechas, como mencionas, la parte tecnológica y también la parte socioeconómica, obviamente la institución educativa es quien debe velar o quien debe, digamos, motivar al personal docente y al personal estudiantil para que puedan incorporar ese tipo de tecnologías. Ya digamos, cuando la institución educativa eh, se toma ese propósito y dice, empecemos a reformar la manera en cómo vamos a enseñar y vamos a incorporar esas tecnologías. Ya ahí ya se muestra que la institución tiene los recursos tecnológicos y pues obviamente disponiendo de un presupuesto también para la inversión, esto también cuando se invierte, ya esto va dando pie a que indiferente de la parte socioeconómica, tanto tú como yo o cualquiera de nosotros dentro de un salón de clase tenga acceso a esos recursos. Pero la responsabilidad principalmente en este caso pasa por las instituciones educativas que son las que se encargan de cerrar ambas brechas. Gracias. Vale. Siguiente, adelante. Quien tiene la mano levantada, bien pueda. Show. Hola Hola. a todos. Am, una pregunta, el metaverso es muy importante porque ahora esfuerzo, tiempo y dinero como beneficiosos Claro. en education. um, plus en comunicación y estudiantes y profesores.
profesoras o profesores. No, absolutely. I agree with you. Gracias. No, y está bien. And that is good. De hecho, el que ustedes tomen la iniciativa, if you can take the initiative to start incorporating these technologies, empezar a incorporar esas tecnologías sería muchísimo mejor para todos. La idea es dar el primer paso. Sé que este tipo de experiencias toman tiempo. Claro que sí, Tomé. Obrigado. Incluso el incorporar estas technologies como punto de partida, as a starting point, siempre va a ser bueno. Toma tiempo, it takes time, but entre más pueda empezar, digamos, como a explorar, to explore these tools, much better for you. Gracias, profesor. ¿Listo? Bueno, dentro de los retos técnicos que podemos encontrar en implementar el metaverso, incluso ya, si mal no recuerdo, creo que fue Albin, ya mencionó dos. Uno, la infraestructura tecnológica y también la accesibilidad. Estas dos son retos que obviamente uno como docente, si tiene las herramientas, uno trata de asegurar lo más posible que todos puedan acceder a ellas. Pero si ya digamos solamente, si digamos yo tengo un solo set de gafas, un solo headset para 30 personas, estoy amarrado de brazos. I'm tied. Entonces, por eso es importante que a través de este tipo de experiencias iniciales, darle, digamos, ese motivo a la institución educativa para que pueda, ¿por qué no?, empezar a incorporar este tipo de elementos. Dentro de los retos éticos, y normalmente sí, dentro de la parte ética y social que involucra esta parte del metaverso, número uno, la privacidad es fundamental, porque al final uno también expone su información personal, pues obviamente esas plataformas, como ya lo vimos, Spatial, Altspace VR, Mozilla Hubs, es importante de que esas plataformas garanticen esa seguridad y generalmente siempre cuentan con medidas de seguridad muy robustas para que de esa manera el ambiente que se cree sea un ambiente seguro y sea un ambiente confiable. Y obviamente la equidad en el acceso, como ya lo mencionamos, lo importante acá, feliz año, muchas gracias Aris. Aquí lo fundamental es que indiferente del estrato social, cuando todos están dentro de un salón de clases, todos puedan acceder a este tipo de mundos virtuales o incluso también al uso de estas tecnologías. Ok, vamos a ver. Bueno, estrategias para introducir este tipo de mundos virtuales en las aulas. Primero, capacitación docente. Esto es importantísimo. Ya hablamos un poco del desarrollo profesional, pero es bueno también exigir o demandar a las instituciones en las que trabajamos, ¿por qué no involucrar este tipo de capacitación y también comenzar a incorporarlo al currículo? Como les dije al comienzo, no es cambiarlo todo y hacer que todo se utilice con esto, no. Que sea, digamos, para ciertas temáticas en donde el estudiante pueda cumplir ciertos objetivos de ese currículo como punto de partida. Y si tiene éxito, ¿por qué no incorporarlo a otras temáticas? Porque de alguna manera la realimentación que nos dan los estudiantes o incluso otros colegas, eso es lo que nos va a permitir hacer que la experiencia sea mucho mejor. Entonces, obviamente, es importante esto también. Además de que la infraestructura tecnológica, obviamente, funcione perfectamente. Además que si hablamos si hablamos de trabajar en un metaverso, la conexión a Internet es fundamental. Bueno, Albin pregunta, ¿de qué manera se puede medir y evaluar el progreso académico de los estudiantes? Claro que sí, ya todo depende de cada uno. Y también, si hablamos de competencias del siglo XXI, es importante que la institución educativa donde trabajes o donde vayas a trabajar esté alineada con esas competencias. Porque una cosa es que uno diga, yo quiero que mi estudiante desarrolle estas habilidades y esas competencias, pero en el currículo o en el proyecto educativo institucional no están definidas.
Entonces, ahí hay un problema de conexión. Entonces, acá, para medir y evaluar el progreso, ya corresponde a uno como docente. Ya uno define cuáles son los ítems que va a evaluar. Incluso miren que ya pudimos observar los múltiples usos que tiene. Si es para una presentación, si es para, digamos, una interacción, un debate, si es, digamos, para mostrar un producto. Este tipo de plataformas permiten ese tipo de interacciones. Entonces, acá es donde ya uno dice, yo quiero que mi estudiante cuando ingrese al metaverso hable con 5 estudiantes y le muestre un producto que hizo, un producto que realizó, que puede ser un producto audiovisual o incluso puede ser un texto. Entonces, acá lo fundamental es también ya, digamos, si la actividad que uno va a evaluar va a ser formativa o sumativa y además también el tipo de habilidades que queremos que desarrollen tienen que estar alineadas principalmente con lo que se conoce como el proyecto educativo institucional o PEI, que me imagino en algunos, en otros países tendrá otro nombre que se llaman PAI o PEI, pero lo ideal es que ese PAI o ese PEI esté alineado con lo que uno va a enseñar en la asignatura que le toque impartir. ¿Ok, Alvin? Y también la participación estudiantil, acá es fundamental esto, la parte de motivar a los estudiantes siempre va a corresponder a uno, no a la institución, no a las directivas docentes o a los directivos de la institución, no. Esa parte va es en uno. Bueno, hablando un poco de las tendencias futuras de lo que se viene en cuanto al metaverso en la educación, ya vimos que la realidad virtual, esto va a seguir evolucionando, va a seguir mejorando muchísimo, o sea, no vamos a poder distinguir el objeto virtual del objeto real. Y de hecho es ahora mismo el foco principal para que los objetos virtuales no se vean tan cuadriculados, sino que se vean lo más real posible. La inteligencia artificial también, incluso actualmente, por ejemplo, para lo que es el aprendizaje de idiomas, ya existen muchos tutores virtuales. Y también esos tutores virtuales que ya incluso se pueden descargar de acá, que ya parecen una persona real, ya usted puede, digamos, si usted, por ejemplo, va a aprender un idioma, él le da, digamos, cuánto porcentaje de efectividad, qué tanto porcentaje de las lecciones has alcanzado. Entonces, ese tipo de métricas ya se van a seguir mejorando. Y obviamente la parte del blockchain, que es para la parte de certificación de credenciales digitales, o sea, en este caso, con seguridad incluida. Incluso una temática que vamos a ver en nuestra próxima sesión, que tiene que ver con los NFTs, los NFTs en la educación, y de hecho ese es otro tema también bastante interesante del cual vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Bueno, Edgar Mauricio Lainez comenta, el metaverso tiene la limitante que requiere alta inversión y capacitación que debe de dar una institución que adopta el metaverso como estrategia educativa, correcto. Entonces, en ambientes asincrónicos y sincrónicos actuales es posible adoptar por lo menos parte del metaverso parcialmente y si se pudiera, ¿cómo podemos adaptarnos para innovar? Bueno, la idea con el metaverso es que se dé de forma sincrónica porque todos van a estar conectados en línea. Entonces, aquí ya sería inicialmente sincrónico, porque en este caso el uso de un metaverso se da conectados todos en línea. Además, si se puede adoptar una parte parcial de un metaverso, básicamente, ¿cómo nos adaptamos? Entre más podamos explorar, y de hecho todas estas plataformas que les mostré, tanto Altspace VR como Spatial, tienen tutoriales. Si actualmente es complicado que exista, digamos, un experto en estas plataformas, lo ideal en este caso es, ¿por qué no leer los tutoriales o buscar los tutoriales, los manuales de uso de estas herramientas y empezar a indagar o empezar a explorar? O como normalmente se hace en la actualidad, vi esta aplicación, me gustó, voy a empezar a hundir 50 botones, voy a dar clic en 50 lados a ver qué hace cada botón, sin leer manual ni nada, o sea, de forma empírica. Entonces,
como ya lo mencioné, toma cierto tiempo al inicio, pero cuando ya se va viendo, digamos, las funcionalidades básicas, ya con eso se puede empezar, digamos, a adaptar en el contenido que vayas a enseñar, Edgar. Entonces, esto también corresponde también a esa parte de ser autodidacta, de aprender, digamos, de forma intrínseca, para que obviamente puedas empezar a incorporarlo a tus clases. Si tú, por ejemplo, sabes que en tu institución dispones de una buena conexión a Internet y obviamente haría falta esto, ¿por qué no puedes empezar a realizar este tipo de simulacros? No sé si queda clara la respuesta, Edgar. Por favor, muchas gracias. Ajá, correcto. Bueno, los cambios también en la pedagogía, porque ya acá, digamos, como ya nos vamos a meter todos en un mundo virtual, acá todo va a ser basado en experiencias. Eso es como de, toqué este pocillo, ahora quiero ver qué más se le puede encontrar al pocillo, o sea, es experiencial. Y es simplemente después preguntarle qué hizo usted con el pocillo. También la colaboración global influye mucho porque, como ya lo mencioné, no solamente se va a dar esa colaboración entre estudiantes, sino también entre docentes. Porque la idea aquí es que si ya yo vi que un profesor en Estados Unidos utilizó el metaverso para enseñar un tema X de ciencias naturales, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no escribirle? Y simplemente preguntarle, oiga, ¿qué fue lo que hizo? Créame que lo único que usted tiene para perder de contactar a otro colega o incluso dentro del mismo metaverso es simplemente las palabras que le va a decir y ya. Y de hecho serían solamente dos. ¿Qué hizo? ¿O cómo lo hizo? Ya son tres. Y además también, esto también en la parte de educación inclusiva también va a seguir mejorando mucho más. Porque la idea es, ya lo mencionó también Alvin o Alvin, acá ahora mismo lo importante es que todos, ningún estudiante se quede atrás sin utilizar este tipo de experiencias. Ahora, hablando un poco de casos de éxito, incluso pueden consultarlos y de hecho estuve consultando varios. En la Universidad de Stanford y en el MIT se ha utilizado mucho el metaverso, principalmente en MIT para simulaciones de laboratorio en física y química. Permitió a los estudiantes experimentar con experimentos complejos de manera segura. Y obviamente esto aumenta comprensión y aumenta retención de conceptos científicos. Y la Universidad de Tokio creó un metaverso para cursos de ingeniería, así como la Universidad de Queensland en Australia para enseñar un curso de biología marina. Miren que incluso como la escuela está en Inglaterra, la escuela tenía todas las materias y de hecho los estudiantes andaban en la escuela, que era el fondo, pero cada objeto que estaba dentro de la escuela podían encontrar un planeta, podían encontrar un mamut, podían encontrar el sistema solar, podían encontrar un corazón, entre otros. Entonces, todo este tipo de experiencias obviamente van a enriquecer más la parte educativa, van a fomentar mucho más la innovación y también eh, este tipo de habilidades de desarrollo sostenible también, lo que es la conciencia ambiental y lo que es también el pensamiento crítico. ¿Ok? Bueno, ya a modo de reflexiones finales sobre el metaverso en la educación, ya vimos que va a abrir más posibilidades para aquellos que de pronto tengan limitaciones físicas y principalmente ofreciendo experiencias inmersivas y significativas. Este tipo de mundos virtuales, esto va a transformar, si no es que ya está transformando la forma en cómo se enseña y en cómo se aprende. Es importante también que como maestros tengamos en cuenta que todo esto tiene, tiene implicaciones éticas, inclusivas y también efectivas, porque la idea es que nadie se quede atrás y la idea es que
se pueda hacer uso responsable de este tipo de mundos virtuales. Miren que incluso tenemos acá varios estudiantes, miren que incluso quienes estén conectados ya pueden, digamos, interactuar entre sí. Ahora, con respecto a la aplicación del metaverso en formación corporativa, ahora mismo, si nos capacitamos más en este tipo de herramientas, vamos a tener un plus por delante del resto. Porque incluso ya existen muchos software, incluso se puede practicar construir edificios y ponerlos a vivir, o sea, poner a vivir gente o incluso poner a funcionar carros, entre otras cosas. Y miren que todo esto es virtual, sin necesidad de comprar un solo bloque, un solo ladrillo o comprar una bolsa de cemento. Entonces, lo ideal acá, ¿por qué no es darle mucho más uso a este tipo de tecnologías en múltiples áreas de conocimiento? ¿Ok? Y ya por último, como ya lo vimos, la parte de los retos técnicos y éticos, eh, acá es clave que primero la información personal, la información privada del estudiante se garantice dicha seguridad, la accesibilidad también, teniendo una buena infraestructura que trabaje. También hay que reflexionar mucho sobre lo que son las implicaciones éticas, que no genere, digamos, exclusión, que no tenga, digamos, un estereotipo de estudiante que lo pueda usar. No, todos, absolutamente todos. Y lo ideal es que entre más nos motivemos, entre más tengamos esa visión de innovar dentro del aula, se van a aprovechar al máximo el incorporar este tipo de herramientas dentro de un aula de clase. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya en un momento les voy a compartir la presentación, el enlace a la... Permítame un momento, aquí se los voy a compartir por el chat. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna inquietud. Pauli, ya estoy abierto a cualquier otra duda o inquietud. Ok, esperamos a ver si tienen alguna respuesta, alguna pregunta respecto al curso. Permíteme un momento, Juan. Señora. Ok. Si ves, Juan, que Aris te mandó una felicitación, que también él es docente por internet, que Sí, fue una buena docencia, ¿ok? ok, perfecto. Ujú, ok, ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta, alguna duda, algún comentario? Questions, ¿alguna pregunta? John, sí, cuéntame. Adelante, John. John, Profesor, muchas gracias por su capacitación. Una consultita. Por ejemplo, al crear estas aplicaciones en realidad virtual, el WhatsApp, el Facebook, eh, eh, estas creaciones serán consideradas, por ejemplo, para ganar un premio Nobel. ¿puedes repetir la pregunta, John? Disculpa que se te entrecortó un poquito ahora al final. Las aplicaciones, Sí. las aplicaciones por ejemplo, el metaverso, el Facebook, WhatsApp, Sí. estas aplicaciones podrán aplicarse para postulación para el premio Nobel. Mm, ¿qué te dijera? Como tal, que tengan, digamos, eso en inglés sea es como un groundbreaking, así como un invento que cambió la humanidad, eh, podría. Sin embargo, ahora mismo, como no está tan incorporado a la parte como investigativa científica, no se ve como postulable a un premio Nobel.
porque por ejemplo, los premios Nobel generalmente se entregan a descubrimientos de alto impacto, pero generalmente es, digamos, bien sea en el mundo animal o incluso para ciertos problemas que de pronto no se han podido resolver en la actualidad. Sin embargo, si la aplicación de estas tecnologías se pudiera, digamos, trabajar de una forma más científica, posiblemente sí, posiblemente sí. Ahora mismo mejoran muchos procesos en diferentes ámbitos, en diferentes sectores de producción, pero que tengan un impacto como tal revolucionario y que dé, digamos, mejore algo actual en la humanidad, no. Pero si se le pudiera dar el enfoque más científico, sí tendría mucho más sentido ya. Muchas gracias. Vale, con gusto. Alejandro, Alejandro, ok. sí. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su presentación. Creo que más allá que la consulta es un gran desafío que tenemos aquellos que estamos en el mundo de la docencia, digamos, en los distintos niveles. Creo que es un tremendo aporte el trabajar con el metaverso, es un desafío para nosotros poder empezar a trabajar didáctica, estrategias para la enseñanza. Quizás solo esta preocupación que hay, que me surge con los niños pequeños, el uso de este tipo de pantallas para un niño que aún no ha formado sus estructuras, digamos, cerebrales, quizás no sea lo más pertinente, quizás lo podamos dañar, pero sí creo que es un tremendo impacto el que nosotros pudiéramos desarrollar para que él alcance aprendizajes con elementos tan impactantes como los elementos visuales que uno puede observar dentro del metaverso. Así que creo que es un tremendo desafío para nosotros poder aprender, utilizar y desarrollar estrategias para los estudiantes, en el fondo, para que adquieran conocimientos en los distintos niveles, o sea, pregrado, posgrado, ¿no es cierto? Que también es muy importante poder utilizarlo. Así que muchas gracias por generar esa inquietud y ese desafío que tenemos que asumir. Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias por tu aporte y de verdad me parece muy pertinente. De hecho, ahora que mencionaste los niños más chicos, digamos, hablando un poco de primaria, resulta que incluso en algún periódico leí que ahora se viene, como así existió la generación Z, la generación de los millennials, ahora la generación que se viene es la beta. Y la beta viene ya incorporada con lo que acá, por ejemplo, en Colombia llaman que ya vienen con el chip de la tecnología, además también de la conciencia social y también eso de las interacciones en línea. Si, no sé si a alguno le habrá pasado que un niño, digamos, de 2, 3 años, ya a la edad que tiene, ya puede empezar o ya sabe al menos poner videos, ya sabe jugar ciertos juegos. Entonces, si a un niño, pues digamos, utilizar estas gafas en un niño, pues obviamente tendría sus riesgos, pero si son, digamos, aplicaciones que son adaptadas para esa población, sería de alguna forma genial, siempre y cuando también utilizando todos estos dispositivos y estas aplicaciones de una manera mucho más ética y mucho más racional. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna duda, alguien más tenga alguna inquietud.